Bueno, suele tener los pies bien en la tierra, pero en estas últimas semanas su ritmo frenético y los acontecimientos que lo han convertido en centro de atención de todos los medios de comunicación de nuestro país, probablemente, a pesar de tener los pies en la tierra, le tengan parcialmente en otra dimensión. Suena tópico eso de decir no todos los días se gana el premio Planeta, pero es que no es un tópico, es que es una auténtica realidad. No todos los días, no todos los años, y pasan muchas vidas sin que uno pueda ni siquiera imaginar ser el merecedor y ser el premiado de este calibre, ¿no? Estamos hablando de un lanzamiento, El Fuego Invisible, de más de 200.000 ejemplares, y ya vamos por la cuarta edición. Todo esto se dice muy pronto, pero para que se cocine, para que se pueda servir adecuadamente, para que se materialice, hay muchísimo trabajo detrás. Javier Sierra, amigo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, José Gregorio. Oye, muchísimas gracias por haber dedicado un pequeño respiro de los pocos que tienes en estas últimas semanas a atender la llamada de Crónicas de Samorondón, de Canarias, donde ya sabes, bueno, tienes muchos seguidores, muchos lectores, muchos amigos, y era inevitable que tarde o temprano te echáramos el lazo para tenerte aquí unos minutos. Así que gracias de corazón, ¿eh? Nada, el agradecido soy yo y además encantado de compartir estos minutos con vosotros. Bueno, imaginaste, puede que soñases alguna vez o lo deseases, pero ¿imaginaste que ibas a ganar el Premio Planeta? Bueno, es una pregunta un tanto complicada, ¿no?, de responder porque mi nombre llevaba ya casi una década Sí, sonando en las quinielas del premio, ¿no? claro, lo habías ganado muchas veces, ¿verdad? Exactamente. Y, y se había convertido casi en un clásico de las convocatorias en fin, de esta gala, ¿no?, del Premio Planeta, que cada año se celebra en Barcelona el 15 de octubre. Así que me había inmunizado un poco respecto al Premio Planeta y lo cierto es que no pensaba presentarme. Pero bueno, las circunstancias son las circunstancias y lo que ocurrió fue que cuando terminé el manuscrito del Fuego Invisible, me di cuenta que había construido una novela que tenía un alma literaria muy potente y que podría estar a la altura de un galardón como este, ¿no? Mm. Así que, dado que llevaban tantos años casi invitándome, ¿no?, a que presentara algún manuscrito, decidí que este podría optar. Pero lo hice sin una esperanza concreta, era casi un juego. Mm. Pero mira, a veces los juegos llevan a estas Claro, situaciones. bueno, un juego y mira el premio que te has llevado con el juego. Cuando escuchas tu nombre, ¿estás como que no te lo crees, como distraído, un poco ausente o tienes una conciencia plena en ese momento de lo que acaba de ocurrir? Pues mira, te contaré algo. Justo los días anteriores, hasta el mismo 14 de octubre, en la víspera, estuve organizando un congreso en León, en la ciudad de Sí, León, que era exacto, sí. Mm. el primer encuentro internacional de ocultura. Fueron unos días muy intensos donde compartí jornadas, pues bueno, con gente conocida en fin, de nuestro campo, como pueda ser Enrique de Vicente, pero también con escritores internacionales como Lynn Pincknett o Cliff Prince, los autores de La Revelación de los Templarios, que era la primera vez que visitaban España, o con Gary Lachman, que es un teórico que ha escrito un libro sobre el ocultismo en la política, y estuve muy distraído con ellos, es decir, que no tuve casi ni tiempo de plantearme que mi novela había entrado en el grupo de finalistas del galardón, ¿no? Porque esto funciona de la siguiente manera. Una vez que te presentas, el jurado va descartando novelas. Este año se presentaron 634 a Madre concurso. mía, qué barbaridad. Mm. Claro, en fin, un par de semanas antes de que se falle, a primeros de octubre, justo cuando yo estaba con lo de Ocultura a tope, me comunican que la novela está en la terna de los finalistas, en los 10 últimos, ¿no? Bueno, yo lo tomé, claro, con alegría, obviamente, pero me tuve que centrar en la organización del Congreso y en eso estaba mi cabeza, ¿no? Así que cuando 24 horas después de cerrarse el Congreso de Cultura en León, yo llego a Barcelona, pues estoy casi recuperándome de lo otro, con la cabeza puesta en conspiraciones, en Jesús de Nazaret Claro. y en las apariciones de Fátima, o sea, poco centrado, digamos, en la expectativa, ¿no? Y cuando dicen mi nombre, se produce, bueno, un cambio, una especie de vórtice, ¿no? Que marca un antes y un después. Me doy cuenta de lo que significa eso, me voy dando cuenta en las horas siguientes
y, claro, de repente soy perfecta y plenamente consciente de que mi firma de repente está en una lista donde figuran los grandes nombres de la literatura española del último siglo. Claro, claro, tremendo. Supongo que es una especie de vértigo, ¿no? Que tarda en serenarse, supongo, porque ahora estás en una especie de huracán que te está llevando de una ciudad a otra, que te está poniendo en contacto con infinidad de compañeros de los medios de comunicación y es solo el comienzo. Sí, es solo el comienzo. Yo creo que aquí se han juntado también varias cosas. Primero, que para redactar, para preparar y, en fin, elaborar El fuego invisible he tardado casi 4 años, ¿no? La última novela se publicó en 2014 y era una revisión de una novela anterior, es La pirámide inmortal, ¿no? Que era una reescritura del secreto egipcio de Napoleón. La anterior había sido El maestro del Prado, es decir, que esta en concreto yo creo que en mi trayectoria literaria es la que más me ha costado ensamblar, ¿no? Es una novela que además en vez de pretender resolver o arrojar alguna luz sobre un enigma tangible, como pueden ser las pirámides o los misterios de los cuadros, ¿no? Quería resolver una pregunta casi filosófica, que es la del origen de las ideas, de dónde vienen las ideas. Y eso me ha llevado, bueno, me llevó más tiempo del que yo había calculado. Y había mucha gente esperando ya la novela, veían que pasaban ese ciclo normal mío de creación de los 2 años, 3 más o menos, y que nos estábamos adentrando en el cuarto año y no había obra nueva, ¿no? Así que de repente cuando se anuncia quién es el ganador del planeta y coincide con que es esta novela que muchos esperaban, pues digamos que los astros se alinean y el desembarco en librerías ha sido fulgurante, ha sido maravilloso, ¿no? Brutal, ¿verdad? Claro, una aceptación increíble en todas partes. Tú hablabas de cuarta edición y es verdad, son 4 ediciones grandes en un periodo de tiempo muy corto y la novela en estas fechas, en estos momentos que tú y yo hablamos, también se está abriendo paso muy bien en toda Sudamérica, ¿no? En Colombia hay edición propia, en Argentina, en Chile, en Perú, en fin, que está siendo todo muy vertiginoso en estos momentos. Oye, Javier, un poco al hilo de lo que has comentado, casi creo que me has contestado a este asunto. El fuego invisible necesariamente requería previamente de haber escrito La Dama Azul, La Cena Secreta, El Maestro del Prado, El Ángel Perdido. Es decir, la novela esta es consecuencia, como escritor, me refiero, de las anteriores, aunque no haya una conexión temática necesariamente ni nada. Claro, pero sí, yo creo que sí. Fíjate, hay algo a lo que yo le he dado vueltas a posteriori, no en el momento en el que estaba investigándolo, ¿no? Justo la novela anterior, la de la pirámide inmortal, sabes que cuenta esa peripecia de Napoleón Bonaparte que estuvo Sí. toda una noche a solas en el interior de la Cámara del Rey, de la Gran Pirámide, y salió de ella trastornado y probablemente transformado interiormente para siempre. Esa peripecia me obliga a hacer lo mismo, o sea, yo pasé esa noche en la pirámide y en el transcurso de la investigación para esta novela tropecé con algo que al principio no lo hilé, no lo relacioné con esa experiencia, pero que tiene una conexión profundísima. Yo me quedé maravillado con algo que cuentan de Parménides, ¿no? Parménides es un filósofo anterior a Platón, del siglo VI antes de Cristo, presocrático, que decía que para elaborar sus ideas y sus Ujú. escritos necesitaba previamente esconderse en una cueva, en ayunas, permanecer en ella en total oscuridad, solo con agua, durante 2 días, y cuando llevaba esos 2 días de aislamiento absoluto del mundo exterior, era cuando las musas empezaban a susurrarle en el oído las grandes deducciones, las grandes ideas que después plasmaba por escrito, ¿no? A él eso lo llamó la incubación, la incubatio, ¿no? Y con ese nombre pasó a la posteridad y luego sería adoptada por la medicina. Esa idea de incubar una enfermedad a solas, apartado del exterior, viene de, Claro. de las experiencias de Parménides filosóficas, ¿no? Del siglo VI. Pues fíjate, el protagonista del Fuego Invisible es un lingüista de origen español, pero que vive en Irlanda y se ha educado en Irlanda, que acaba de terminar una tesis doctoral sobre las incubaciones de Parménides, ¿no? Yo no lo hilé al principio, es decir, yo no hilé que estaba obsesionado, seguía obsesionado con la misma cosa, ¿no? Con esto las experiencias de aislamiento y cómo
el separarnos del ruido cotidiano, Claro. es lo único que te permite la conexión con lo trascendente, con lo sublime, como son las ideas, ¿no? Pero bueno, ahora que termina la novela, que reflexiono sobre mi propia trayectoria y cuál es el sendero que me ha llevado a escribir una novela como El fuego invisible, me doy cuenta de que efectivamente ese hilo sutil del que hablas existe, naturalmente que existe. Hablamos con Javier Sierra acerca de su más reciente novela. Está empezando a circular y ya es un auténtico éxito. Es el Premio Planeta 2017, El Fuego Invisible, donde tocas un montón de teclas. Es muy difícil en pocos minutos poder dar pinceladas a todas esas claves que vas incorporando al texto, ¿no? En algunas de las anteriores, las artes plásticas, la pintura, jugaba un papel protagonista muy potente. En este está presente también, pero también está la arquitectura y de forma muy especial la escritura, como tú planteas. Y hablas y pones en boca de una de las protagonistas de Victoria Goodman de los daimones, ¿no? Esas entidades, esas voces internas, esos seres, no sabemos muy bien si vinculadas a nosotros o con una existencia externa, que susurran, que dictan, probablemente en esos periodos de incubación a los que hacías referencia. ¿Te has sentido tú asistido por estos daimones también? Al contrario, lo que me he sentido es abandonado, ¿no? por estos daimones. Ha habido momentos de la redacción de esta novela que han sido verdaderamente penosos, ¿no? Como autor, como escritor, muy dolorosos. Y yo creo saber por qué ahora, viéndolo también desde cierta distancia. Quizá porque esas voces, esos daimones, esa chispa creativa, no quiere que se la racionalice, ¿no? Que se la explique. Debe seguir campando en el terreno del instinto, de lo irracional, ¿no? Lo que sí que he descubierto, me he dado cuenta, es que la novela es el artefacto que ha diseñado la especie humana para resolver y plantear aquellas preguntas que la razón no es capaz a veces ni de plantear y mucho menos de resolver, ¿no? Cuando uno recurre a la imaginación puede encontrar soluciones o intuiciones a preguntas que no tienen respuesta, como si hay vida después de la muerte o si la hubo antes, ¿no?, de la vida. Esas cuestiones que luego han dado lugar a textos que hoy llamamos sagrados, pero que no dejan de ser textos literarios al fin y al cabo, y en donde se encuentran esas posibles soluciones. Luego, cuando mis protagonistas dicen en El fuego invisible que la literatura es una sustancia peligrosa que puede manejarse con cuidado, que debe manejarse con cuidado, está haciendo alusión precisamente a estas cosas, ¿no?, a estas ideas que surgen en la fase creativa del cerebro humano y que convertidas en dogmas se pueden transformar en algo muy peligroso. Bueno, la acción es trepidante, ¿no? Es un thriller con ese ritmo también casi policial. 7 días es lo que cronológicamente es el tiempo en el que discurre toda la trama y con un montón de escenarios, centrada en España, ¿no? Sí, Aunque Irlanda es uno de los escenarios, después te centras en España, ¿no? sí, la novela parte de Irlanda, ¿no? Ujú. Es la historia que cuenta en primera persona David Salas, que es un joven profesor de lingüística del Trinity College de Dublín. Es un hombre que lo tiene todo, que acaba de terminar esa tesis doctoral que antes comentábamos sobre las incubaciones de Parménides, que le van a dar una cátedra en la institución de enseñanza educativa más importante de su país, pero que de repente, cuando cree que todo está bajo control y, en fin, que le aguarda un futuro esplendoroso, se cruza por medio un viaje que parece inocente a Madrid, al Madrid de sus antepasados, porque él es nieto de un escritor español que se vio obligado a exiliarse en Irlanda, y en Madrid tropieza con una vieja amiga de ese abuelo que regenta una especie de escuela literaria de élite en el centro de la capital, ¿no? Y allí se está discutiendo sobre algo que a este lingüista le llama la atención. Se está discutiendo sobre un libro que cambió de alguna manera el panorama intelectual de la Europa medieval del siglo XII, ¿no? Ese libro es El cuento del Grial de Chrétien de Troyes. Es un texto que quedó inacabado, que se redacta en 1180 y que ha disparado una discusión feroz en los miembros de esa escuela de Victoria Goodman, de esta vieja amiga del abuelo de David, del protagonista, sobre si el Grial existe o no existe, si es una creación literaria o es una reliquia verdadera, ¿no? Una de las cosas que se aportan, que es cierta, que es histórica,
a ese respecto es que la palabra grial no se utiliza en los evangelios. Esa palabra no existe, no aparece ni en los 4 textos canónicos, ni tampoco en la descripción de la última cena que hace San Pablo en su carta a los Corintios. No hay ni rastro del grial. La primera vez que se utiliza es en ese texto de Chrétien de Troyes de 1180. Él la inventa, y ni siquiera cuando la inventa dice que fuera la copa que estuvo en la mesa de la última cena. Ese atributo vendría mucho más tarde. Y ahí surge una discusión que está de fondo en toda la novela, que tiene que ver con el poder de las palabras, ¿no? Y cómo las palabras se inventan para dar existencia a las cosas. Si no nombráramos todo lo que hay a nuestro alrededor, no existiría. Y esto es algo que ya hacían los dioses en todos los textos sagrados, ¿no? Lo primero que hacen esas divinidades, también en la Biblia, es dar nombre a las cosas. Y en ese nombre se encuentra escondido un ADN, una historia, un secreto que a veces no nos paramos a analizar, y que los protagonistas de esta obra sí que lo hacen y descubren cosas sorprendentes detrás de algunas palabras. Como lector, ¿te habría gustado leer esa novela? Me hubiera encantado, me hubiera encantado. De hecho, esta es una obra que cuando la estaba escribiendo sabía también que iba a tener un efecto secundario que ya empiezo a ver, ¿no?, en mis lectores. Y es el efecto secundario de estimular a la escritura, ¿no? De alguna manera explora todo esto del poder de las palabras, de lo que encierran las palabras, explora el origen de la chispa, de la epifanía que se tiene muchas veces en el proceso creativo, y insiste en que es algo, es una potencia, es un poder que tenemos todos y cada uno de nosotros dentro. Otra cosa es que encendamos ese fuego o no. Pero una novela como esta anima a encenderlo, y sé que muchos sentirán esa necesidad después de leerla, claro. Bueno, de entrada lo que deseamos es que este rato de conversación encienda el interés, la inquietud por leerla, y después, oye, si de ella surgen nuevos escritores, pues mejor que mejor. Javier, no vamos a indagar más en la trama porque la queremos disfrutar y queremos que nuestros oyentes pues también descubran, pero bueno, hay de todo, ¿eh? Hay sociedades secretas, hay claves numéricas, hay arquitectura simbólica, bueno, hay todo tipo de ingredientes para, como en las novelas habitualmente de Javier Sierra, para ser suculento, para abrir diferentes caminos, en fin, para estimular la curiosidad, el hambre de saber más. No te puedes marchar porque este 2017 para ti está siendo bastante completito. Debe ser uno de esos años que no vas a olvidar, al menos con facilidad. Tendría que venir otro extremadamente bueno para poder superar este, porque en cuestión de nada, de semana, estrenas en Cero una serie de televisión, Otros Mundos. Sí, es otro proyecto que se ha ido gestando a fuego lento. Es una serie de 6 capítulos que estrenamos el 20 de diciembre en Canal Cero, que tiene un hilo argumental muy curioso, ¿no? Porque no son documentales sobre misterios, digamos, a los que estamos acostumbrados al uso, ¿no? Aquí hay una narrativa dentro de todos esos capítulos, se puede ver casi como si fuera una ficción, en donde se cuenta la historia de un niño de 10 años que en Teruel empieza a interesarse por preguntas, por cuestiones que sus mayores no son capaces de responder, ¿no? Ese niño, que aparece a lo largo de los 6 capítulos, es un jovencísimo Javier Sierra. Son reconstrucciones de cosas que me pasaron en la infancia, y servirá de hilo argumental a los grandes casos que iré repasando, digamos que semana tras semana. Y abarca un periodo de mi vida muy claro, que es entre los 10 y los 16 años. Es el periodo en el que yo empiezo a preguntarme sobre todo por el origen y la naturaleza del fenómeno OVNI, por las luces en el cielo, por la influencia de esas luces en cosas cotidianas de las que he escrito en estos años, como por ejemplo en los escudos de las grandes ciudades, ¿no? Claro. Y todo eso está plasmado con una potencia visual que creo que merece la pena, porque como te digo, se han aplicado técnicas cinematográficas, hemos rodado como si fuera una película con actores, hemos reconstruido momentos de la historia
tan impresionantes como, por ejemplo, la batalla de las Navas de Tolosa, que en 1212 de alguna manera cambió la historia de Occidente, cuando se enfrentaron tropas cristianas y musulmanas en plena reconquista. Y luego recreamos grandes casos de la ufología, como aquel, a ti te sonará esto mucho, como aquel incidente en Kelly Hopkinsville, en Kentucky, donde unos humanoides cercaron a una familia durante toda una noche y estos granjeros la emprendieron a tiros contra aquellas criaturas, despertando incluso una investigación oficial por parte de la Fuerza Aérea, ¿no? Bueno, pues todo eso está ahí, con una resolución, en fin, y un tono cinematográfico muy interesante que creo que va a gustar. Un producto innovador, ¿no? Desde el punto de vista técnico, de la forma en la que van a comunicar estas temáticas, esa combinación de estilos, ¿no? También. Sí, es innovador porque yo necesitaba que fuera innovador, ¿no? Yo he hecho otras cosas en televisión en el pasado, como sabes. Sí. Hace ya muchos años, en 2004, tuve mi propio programa de plató en Telemadrid, El otro lado de la realidad. Yo no quería volver a ese tipo de tele, que además ahora se hace muy bien. Tenemos a Cuarto Milenio con Iker Jiménez y se está llegando a unos niveles de excelencia fantásticos. Pero yo no podía repetir ese sendero. Tenía casi la obligación moral de probar otras visiones, ¿no?, en la narrativa de televisión. Y me pareció interesante hacer algo parecido a lo que hago con mis novelas, ¿no? En mis novelas no dejo de contar una historia real, utilizo elementos reales, investigación real, y digamos, la dosifico a través de vamos a llamarlo una excusa literaria, ¿no? O sea, creo una trama para poder contar todo eso. Bueno, pues en estos programas de televisión es algo así, se utiliza la técnica del cine para contar cosas que son de verdad. Y creo que la potencia con la que llega eso y con la que va a llegar a la gente joven, porque es un programa pensado para toda la familia, es mucho mayor que un simple programa expositivo. Es como un viaje a los cuadernos de nota y a los recuerdos de Javier Sierra, por lo que me estás contando, y a las inquietudes. Sí, es un viaje a eso, ¿no? Pero es un viaje también al niño que todos llevamos dentro. Quizá una de las cosas que yo ahora soy capaz de observar, y en buena medida gracias también a mis hijos, es que es en la infancia donde tú desarrollas esta mirada que tenemos los amantes del misterio, ¿no? Para nosotros, cuando somos niños, todo es misterioso, todo es interesante, todo merece que nos detengamos a mirar y a explorar. Y es con la educación, con eso que llamamos educación, que a veces no lo es, que dejamos de hacernos preguntas. Dejamos de sentir esa curiosidad, nos metemos en un ritmo mecánico. El hecho de recuperar a ese niño y hacer que el espectador reflexione sobre lo que quiere decir de verdad la mirada del infante, creo que es una de las aportaciones más profundas del proyecto de Otros Mundos. Javier, sabes que eres un caso atípico, ¿no? Llegas a lo más alto dentro del mundo de la literatura, digamos, convencional, ¿no? Pero sin embargo, sigues abrazando y visibilizando tu interés, tus inquietudes, tus dudas sobre misterios a veces tan maltratados como puede ser el tema OVNI, ¿no? Y esto te convierte en un personaje bastante atípico, no haber tenido que renunciar, no haber pagado el peaje de dejar atrás o ocultar inquietudes que puedan minar la credibilidad o que puedan ser utilizadas por algún atontado para restar valor a otra faceta tuya, en este caso la creación literaria, ¿no? Y esto no es habitual. No lo es, pero en el momento, José Gregorio, en el que me doy cuenta de que la literatura en realidad se inventa hace 5.000 años para resolver misterios, sé que ambas cosas son compatibles, ¿no? Piensa que la epopeya de Gilgamesh, que es el primer texto de la humanidad, ¿no?, la primera novela que se escribe sobre tablillas de arcilla, es una historia que cuenta cómo un rey de Sumer, que sabe que lo tiene todo, de repente se da cuenta de que se va a morir igual que el más humilde y miserable de sus súbditos, y
y emprende un viaje al Edén, a la tierra de los dioses, para exigirles que al menos le den un atisbo de esa vida eterna y pueda ser más que cualquiera del resto de los mortales. Eso se cuenta en un libro, en un texto literario, que es el primero, o sea, es la fundación de la literatura moderna, y eso nace para resolver la pregunta de por qué debemos morirnos. Si eso no es un libro de misterio, que bajen los Anunnaki ahora mismo y nos lo digan, ¿sabes? O sea, y ahí está la conexión, ¿no? Es decir, que evidentemente yo no puedo renunciar al de dónde vengo, porque entiendo que el de dónde vengo, que es de la necesidad de formular preguntas, es lo más noble a lo que puede aspirar el ser humano. Javier Sierra, amigo, muchísimas gracias por estos minutos, por tus palabras, por estas reflexiones y sobre todo, muchísimas gracias por algo imperecedero que ya estará ahí siempre, que es el fuego invisible. Enhorabuena, que se vea, no solo ya está bendecida con un premio, con un reconocimiento a nivel planetario, nunca mejor dicho, sino que reciba el premio de los lectores, de que la gente la lea y sobre todo que a la gente le guste y la disfrute. Y como se supone que es una especie de reservorio de posibles escritores, ¿verdad? De semillas que llevas ahí, pues ojalá, oye, que también tenga ese efecto secundario de despertar vocaciones o de estimular vocaciones que ya están despiertas y que a lo mejor necesitan de ese último empujón en el ámbito de la escritura. Ojalá que así sea. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Otro para ti. Bueno, cabe preguntarse si Javier Sierra vendrá a presentar el Fuego Invisible a Canarias. Por supuesto que vendrá, todavía faltan algunos meses, así que no hay que estar todavía haciendo planes, pero en cuanto se confirmen las fechas lo contaremos aquí en Crónicas de San Borondón.